Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, he estado viendo esta mañana el desarrollo de la sesión en el Senado de la República en torno a la discusión de la aprobación que tiene que ser el Senado sobre la consulta popular. Es muy interesante el debate, la gente debería ver estos debates para que entienda bien las posiciones de unos y los otros, porque es interesante ver cómo justifican tanto los que están a favor de la consulta como los que están en contra de la misma, los argumentos que usan, porque de repente hay argumentos válidos en ambos campos, porque esto de descalificar ciegamente o apoyar ciegamente, creo que es lo más absurdo que puede hacerse. Parte de lo que tenemos que buscar en este país es escuchar al otro bando y tratar de entender y tratar de aceptar lo que es aceptable sin por eso claudicar de la posición propia. Esto porque tenemos que promover que haya menos polarización, porque fue muy curioso ver al diputado Gustavo Madero y decir que el país está polarizado y lanzarse, pero con todas, nomás le faltó darle de macanazos a sus opositores hablando de polarización. Pero también además de que ha estado realizándose esta discusión, que por cierto, se aprobó por mayoría, obviamente, que se lleve a cabo esta consulta popular, que yo pienso que no se debería llevar a cabo, pero también pienso en que los argumentos del partido oficial es hay que darle a los mexicanos el pleno ejercicio de su derecho de ser consultados. Bueno, eso ya es, ¿cómo se diría? Es tema superado porque ya lo que dijo la Suprema Corte es inapelable e inatacable. Pero al mismo tiempo que en el Senado están discutiendo eso, en la Cámara de Diputados están discutiendo sobre los fideicomisos. Y como que ya le cayó el 20 a algunos de los de Morena y otro, pues que no puedes extinguir los fideicomisos nomás porque así, porque si lo haces vas a dejar pues al INSABI sin recursos. Eso lo habían pensado antes y creo que dijeron, ups, entonces ahora ¿qué va a pasar? Que ahora van a discutir en lo particular sobre la permanencia o no de varios de estos fideicomisos. Y por el otro lado, el presidente López Obrador ya anunció pues que se va a crear un comité de 8 personas, entre ellos el exgobernador priista de Tlaxcala, que ahora ya no sé ni qué es, Antonio Álvarez Lima, para investigar y evaluar los fideicomisos, cuáles funcionaron y cuáles no. Pero es un día muy ocupado hoy en el Congreso. Yo siempre sugiero, la gente que puede, debería sintonizar el canal del Congreso o los sitios web de la Cámara de Diputados o del Senado, igual la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para entender, porque la democracia no solamente es ir a votar o hablar a lo tarugo, sin fuentes, sin información, sin conocimiento. Democracia también es participar a veces como oyente en estas sesiones tanto del Poder Judicial como del Poder Legislativo. Puede ser aburrido, pero es muy ilustrativo, Luis Miguel. Efectivamente, creo que participar implica la obligación de informarse. Yo diría, la experiencia de asomarse al canal del Congreso es casi antropológica, ver cómo son los legisladores de carne y hueso. Claro. Yo diría, no es la única fuente de información. Afortunadamente hay mucha información de buena calidad. El caso de fideicomisos, hay varios trabajos hechos por algunos think tanks, tanques de pensamiento. Entonces, sí coincido. Creo que una parte sana de la polarización es que hay mucha gente interesada en participar, pero creo que hay una obligación para participar previa, que es estar más informado. Sí, porque mira, todos tenemos problemas personales, todos tenemos problemas hasta legales, de repente demanda a alguien, estás en esto y en aquello, pero estamos traicionando el ideal de la democracia si no nos enteramos. Es muy cómodo responsabilidad a los diputados, y a los senadores, y a los ministros de la Suprema Corte, y al presidente, ellos son responsables. No, democracia es la democracia de todos, del pueblo, es el poder ejercido por el pueblo, pero el pueblo como que no se ha dado cuenta que hay que ejercer sus derechos de información. Félix. Y más adelante va a venir una discusión en la Cámara de Senadores respecto a estos mismos temas sobre la fecha de la consulta, porque la quieren hacer el 6 de junio, ese día es de elección. No pueden, bueno, pues, por constitución, pero quieren modificar la Constitución. Tiene precedencia sobre cualquier ley
Responsabilidad de nuestros legisladores que no se les ocurrió, teniendo tanto tiempo, hacer la reforma constitucional. Ahora se friegan. Es que ya dijo Monreal que lo van a modificar. Pero Monreal dirá misa, porque se va a presentar una controversia constitucional y aquí la Suprema Corte en su sentencia de que hágase la consulta especificó muy claramente que de acuerdo al artículo 35 de la Constitución tiene que ser en agosto, no en junio. Sabes que Monreal puede decir lo que quiera, pero digo, él no manda sobre la Constitución. Es lo que a veces no entienden. Hay que defender la Constitución, estemos o no de acuerdo con ella, pero es la ley suprema de este país. Sí, Paola. A ver, yo creo que aquí hay dos temas en torno a este debate que se ha hecho a partir del tema de la consulta. Lo que dice Félix, que es hacer la consulta en agosto, el 21 de agosto, que dicen que costaría 8,000 millones de pesos, y por eso el presidente hizo la propuesta que se hiciera en las elecciones para ahorrar también dinero. Obviamente lo que dicen... la boleta. Que quiero ahorrar, por favor. Por eso, por favor. lo que dicen... Yo estoy diciendo lo que dicen es que obviamente hay un interés político de estar ahí presente, Claro pero que eso... lo hay, y claro que lo hay, no hay que avergonzarse. Creo que eso se tendrá que resolver, pero... decir, me conviene que sea en la elección, para que esté presente en la elección. Digo, ¿cuál es la Pero bronca? hay dos cosas también dentro de las preguntas que van a hacer y que hubo algunas declaraciones y lo sacaron varios diarios y lo pude ver en Twitter, que decían que ya ya prescribieron los delitos hasta el presidente Fox. Entonces, los únicos que realmente se pudieran castigar sería, si se demuestra, a Peña Nieto y a Calderón, porque los otros delitos prescribieron. Fueron unas declaraciones que dio, tengo entendido, el titular de la unidad de inteligencia. La consulta no viene para investigar delitos. No, es para saber si se hace. La forma en que quedó la pregunta es para esclarecer decisiones políticas. Y eso es podríamos investigar a Antonio López de Santana o al presidente que le declaró la guerra a Estados Unidos en el 46. Pero hay delitos que ya prescribieron que nunca se van a poder castigar por el tiempo. Quien tiene que determinar eso es la Fiscalía General de la República o hasta un tribunal tienen que determinarlo. Eso no lo puede determinar un columnista, ni tú, ni yo, ni nadie. Eso es la ley. La ley es muy clara. No, pero la ley también dice que hay delitos que prescriben y no puede ser retroactivo. Ojo, sí, Paola, pero ojo, hay que leer lo que dice el Código Penal Federal para entender lo que es la prescripción. Porque la prescripción de los delitos depende del promedio de la pena mínima y la pena máxima. Sí, también. Que corresponde a ese delito. Entonces es un poco más complicado y con todo respeto a muchos colegas, ellos no leen. A ver, Félix. No, yo a lo que iba es efectivamente, el presidente quiere estar presente en la boleta. Morena no quiere aventarse todavía el tiro de saber cómo les va sin López Obrador en una boleta y en una campaña. Entonces van a seguir insistiendo, eso no cabe duda. Sí, pero aunque cambiara la Constitución no puede tener efecto retroactivo a la decisión de la Suprema Corte. Luis Miguel. De manera muy breve, la pregunta está muy mal redactada. Claro. Y si fuera una prueba de periodismo, reprobaba quien la haya hecho. Definitivamente. Hasta por Dicho lo definición. anterior, creo que tenemos la obligación, la necesidad de saber qué pasó en los últimos 25 años de la manera más imparcial y profunda posible. Correcto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.